Hoy tenemos un invitado muy especial. Es Carlos Álvarez, es una persona que tiene muchísimos conocimientos en algo tan importante para el emprendimiento como es la comunicación y que además tiene una amplia experiencia en medios de comunicación y sobre todo también tiene una amplia experiencia en todo lo que es la parte de psicología y consultoría individual. Además de todo esto, tiene también una especialidad muy importante en campañas masivas a nivel internacional. ¿Crees que puede ser interesante escuchar esta entrevista con esta grandísima persona? Pues claro que va a ser importante porque nos va a desvelar muchísimas claves que pueden hacer cambiar tu emprendimiento hoy mismo. Así que no tardamos más en saludar a Carlos Álvarez. Buenas, Carlos. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un placer enorme y pues honrado de estar contigo en este podcast. Lo primero, agradecerte el que hayas estado aquí, el que hayas tenido una disposición para agendar esta entrevista. Sé que tienes bastantes ocupaciones y que es complicado muchas veces cuadrar el tema de agendas, pero bueno, has tenido una gran disposición y por eso te lo quiero agradecer. No, hombre, gracias a ti. Fíjate que lo importante de todo es que creo que estamos en un mismo canal. Y cuando realmente está en nosotros hacer algo, compartir alguna experiencia, algún conocimiento, es lo más importante de todo. Entonces, el horario no hay problema cuando hay que compartir y pues ayudarle a la gente para que salga adelante. Muy bien, pues nada, vamos a empezar esta entrevista con una cuestión muy interesante que es tu paso por lo que era Radio Grupo y cómo ahí estuviste pues, en muchas funciones. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia en Radio Grupo y todas esas funciones que tenías, porque bueno, estabas como director, también tenías el tema de productor, locutor y alguna cuestión más. Así que, ¿qué mejor que tú para que nos lo cuentes? Fíjate que hay algo bien importante. Cuando yo estaba pequeño, yo soy hijo de don Álvaro Álvarez Sánchez, que fue también un gran locutor de radio, que estuvo en la mayor cantidad de estados en la República Mexicana. Mi señora madre, Rosa María Jiménez Méndez, y mi papá siempre le gustó la locución. Yo soy el noveno hijo de 9, imagínate nada más. Entonces, nosotros teníamos un pequeño tocadiscos, pequeño, cuando había de los discos de 45 revoluciones. Entonces, a mí me encantaba mucho desde el momento de que eran las 2 o 3 de la mañana. Mi mamá iba por mí donde estaba el tocadiscos, porque yo estaba anunciando canciones y ponía canciones y decía la hora. Yo tenía como 6 o 7 años. Entonces, yo creo que lo más importante de todo fue que me di cuenta que dentro de mí traía el ADN de la radio. Desde ese momento empecé a hacer, muchas cosas que a mí en lo personal me gustaba, porque disfrutaba hacerlo. Veía a mi papá, lo escuchaba. Mi papá me daba consejos. De hecho, mi más grande maestro ha sido mi señor padre. Entonces, desde ahí, pues, hubo una etapa de la vida donde terminé la primaria, secundaria, terminé la preparatoria y automáticamente comencé a trabajar en un estudio de grabación. Ahí es donde por primera vez escuché mi voz, porque la primera vez que yo hice un casting para una estación de radio, imagínate, fueron para 32 estaciones, abarcamos toda la República Mexicana con Estéreo Vida. Es maravilloso recordar esta etapa de mi vida, porque ahí fue donde te das cuenta que tenías, pues, el ADN de papá y teníamos que explotarlo, porque lógicamente si te gusta algo hay que explotarlo, no únicamente para ti, porque realmente lo que tú tienes para darle a la gente es que la gente se entretenga, que la gente sepa que la radio no es únicamente hablar, sino transmitir, sino hacerles el conocimiento algo que no sepan, sino explicarles la música, de dónde viene, cuándo se hizo, quién es el autor, quién canta. Y desde ahí fue una etapa de yo prácticamente, imagínate llegar a Radio Grupo. Me formé como todos. Radio Grupo es la empresa de radiodifusión más importante en el centro de México, es en Aguascalientes. Para poder entrar a Radio Grupo, lo primero tienes que ser no tener una bonita voz. En Radio Grupo te enseñan a trabajar. En Radio Grupo sabes lo que es la disciplina. En Radio Grupo es como la escuela de la radio. Cuando estás en Radio Grupo son lineamientos y la verdad es impresionante la cantidad de conocimiento que debes de tener para poder formar parte del grupo de Radio. Desde ahí me di la oportunidad de formarme.
una cantidad enorme de personas que querían ser locutores, que estaban audicionando. Llegué a las 9 de la mañana, a las 11 me tocó entrar, pero ese mismo día, imagínate, ese mismo día, a las 11 de la noche ya tenía yo el programa. Muy interesante. Sí, pero aquí lo importante de todo es que a lo mejor lo que uno demuestra es que lo traes en la sangre, traes esa capacidad, porque cuando vienes de un padre locutor y quieres ser locutor de radio, pues lógicamente ya lo traes en el ADN. Fue una experiencia maravillosa desde ahí, pues prácticamente, imagínate, entraba a las 9 de la noche, salía a la 1 de la mañana y pues adelante. Yo veía que había muchos monstruos de la radio, porque imagínate, en radiogrupos salieron muchos locutores de radio que actualmente están en diferentes partes, no únicamente de México, sino también abarcan muchos conceptos a nivel grabación en el mundo. Entonces, esto a mí me gustó mucho. Yo alguna vez dije, yo voy a ser como ellos. Y mira que después con el tiempo me tomó la oportunidad de serlo. Y aquí estamos. Bueno, pues para la gente que venimos del mundo de la radio, ya también he tenido un programa aquí en España a nivel local, en Cadena Ser, pues nos pica ese gusanillo y al final pues es algo que tienes ahí, que lo tienes que al final expresar de alguna manera, porque la radio tiene algo muy especial desde mi punto de vista, que es ese contacto directo con el oyente y que, bueno, pues en otros medios de comunicación, que yo también he estado, televisión y otras cosas, pues no tienes ese contacto o no ves tanto el contacto con el oyente. Y creo que es un contacto muy personal el que se tiene dentro de la radio. Y hablando de esa etapa en Radio Grupo, tengo una cuestión que ponías, pues que habías empezado a ver el target de la persona, target para tanto para llegar a las personas como también para las campañas publicitarias. ¿Cómo tenías ese estudio del target y cómo llegabas a la conclusión de cuál era el programa que tenías que hacer o también cómo tenías que plantear la publicidad para llegar a esa persona? Fíjate que ella es muy importante, porque si te fijas en los locutores de antes, porque hay que tomarlo muy en cuenta, hay un parteaguas muy grande de los locutores de antes y de los locutores de hoy. Los de antes teníamos esa posibilidad de saber a qué público queríamos llegar, de investigar cuáles eran sus gustos, de investigar cuáles eran sus necesidades, qué querían escuchar, a qué hora querían escuchar, cómo les gustaba escuchar. Y ahí es donde prácticamente desarrollabas el concepto que llevabas a la radio y la radio hacía su parte de transmitir mágicamente eso después de que ya lo habías investigado. Entonces, ya no era de que voy a ver qué sucede, a ver si pega, a ver si le gusta. No, ya se tenía un conocimiento pleno de los gustos de cada uno y por segmentos, porque no puedes poner canciones tropicales en un segmento donde les gusta mucho la música de cámara. Entonces, hay que saber realmente diferenciar. Y al momento de saber diferenciar, no únicamente juegas con lo que viene siendo el interés de la gente o el gusto de la gente, sino que también debes de saber en cuestión emocional lo que puede pegar y lo que no puede pegar. Ahí es lo más importante de todo. ¿Por qué te digo de lo del parteaguas de la radio? Porque ahora hay estaciones de radio que meten absolutamente todos los ritmos en una sola frecuencia. ¿Y qué es lo que sucede? Yo no sé realmente, pero creo que la gente está como que se confunde, ¿no crees? Sí, yo creo que se confunde y que además hablaba con una persona que aquí en la radio pues es un referente, que fue una de las personas que me inició a mí en el mundo de la radio y que decía, es que el éxito que tuvo la emisora, pues que era una emisora local y en Radio Altamira, que bueno, pues era pequeñita, pero tuvo un grandísimo éxito durante unos años, fue porque se especializó, porque hizo un nicho, porque vio pues una cuestión que no se estaba haciendo dentro de la radio y pusieron esa música que era principalmente pues música folclore regional y todo lo que es la música regional. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que todas las emisoras son muy generalistas y al final por eso creo que están bajando los ratios de audiencia y que por eso también pues muchas tienden a desaparecer porque no están especificadas en ese nicho. No sé cómo lo veas tú. Sí, claro. Fíjate que, por ejemplo, es el problema que ahora tienen las estaciones de radio. Muchas estaciones que en este momento están en frecuencia modulada están bajando mucho lo que viene siendo su público radioescucha.
¿Por qué? Primero, la gente sabe que las estaciones de radio tienen que sobrevivir con la publicidad que se paga. Pero es tanto el éxito de algunas estaciones que es un exceso de publicidad la que se tiene que pasar. Y si lo vemos por segmentos, algunas estaciones de radio, lógicamente, en lugar de tocar 2 canciones por segmento, ya tienen que tocar 3 para que su segmento de comerciales sea un poquito más amplio. Pero ¿qué sucede cuando empiezan los comerciales? Le cambian. Y realmente lo que está en muchos de los casos y en muchos países, si te fijas, la interacción, la implementación de la tecnología en cuestión de la radio, como vienen siendo las estaciones de radio online, están tomando un poder y un impulso que yo no sé si realmente la radio de frecuencia modulada va a sobrevivir, porque ya ahorita los altos índices de popularidad ya no únicamente son de las radios de frecuencia modulada, sino también de las estaciones de radio online. Claro, es que ahora mismo la radio online, el podcast, todo este sistema creo que está funcionando bastante más y además está adaptando más a lo que está pidiendo pues la gente joven, la gente que va a ser el futuro de los oyentes. Y creo que el futuro está por el tema digital, no está por seguir en FM porque ahí va a irse reduciendo muchísimo y de hecho todos los datos implican el que se va reduciendo la comunidad y al final pues no vamos a tener tanta gente, con lo cual las empresas tampoco van a querer invertir en publicidad y bueno, pues al final el mundo online es lo que está funcionando. Pero imagínate, por ejemplo, también si realmente están preparados para poder sobrellevar esta situación en cuestión económica las estaciones de radio. ¿Por qué? Porque bien sencillo. Antes, si tú te acuerdas, cuando estábamos pequeños, debíamos de tomar un teléfono para pedir una canción. Y para que entrara la llamada con los teléfonos de disco, que el dedo prácticamente te quedaba hinchado y no entraba a la llamada con el locutor. Y tenías que pedir la canción para poderla escuchar en el radio. Y cuando la grababas, le pedías a Dios que el locutor no dijera absolutamente nada cuando entrara la canción. Bueno, pero ahora ya tienes absolutamente muchas plataformas para poder escuchar esa canción. Realmente la radio está preparada para subsistir con estos empates. Y no únicamente con lo que viene siendo Spotify o YouTube. Ahora imagínate, los locutores están en peligro de extinción por la llegada de la inteligencia artificial. La generación de voces por inteligencia artificial también pone en peligro lo que viene siendo la industria de la radio. ¿Realmente están preparados los locutores para poder hacer otra cosa cuando sean desplazados con la inteligencia artificial? Es complicado porque muchas veces nos planteamos el tema de la inteligencia artificial, vemos que no solo en el tema de los locutores, sino en muchos empleos no están preparados para cambiar y adaptarse a esto nuevo que lo estamos viendo como el futuro, pero yo creo que ya es el presente, la inteligencia artificial, y que en 1 o 2 años va a desplazar muchísimo y de hecho todos los datos nos indica que van a quitar muchísimos puestos de trabajo y que no se va a generar tantos puestos de trabajo como los que van a desaparecer, con lo cual los locutores yo creo que es una de las partes que tienen el hilo más corto para mantenerse en el empleo, porque al final el otro día había un vídeo que no sabía si era el locutor o realmente era la inteligencia artificial. Y era la inteligencia artificial la que estaba diciendo toda la noticia, estaba dando la noticia y parecía perfectamente que era el locutor. Si no lo conoces muy bien, no lo diferenciabas. Imagínate, por ejemplo, cuántas voces del recuerdo que quedan imperecederos en la memoria de la gente van a poder revivir con la inteligencia artificial. Pero ¿sabes qué es lo importante de todo? Puede haber absolutamente de todo lo que más te imaginas con la inteligencia artificial, pero lo que nunca va a haber es esa forma de transmitir con emociones lo que realmente se quiere transmitir y lo que realmente es lo que da el éxito al locutor. La forma de transmitir, de hablarle a la gente, de comunicarle, de darle la canción que ellos quieran. Ahí es donde prácticamente no van a poder hacer absolutamente nada los de la inteligencia artificial. Entonces, es bueno saber, pero también es importante que dentro de las mismas empresas preparen a su plantilla de locutores para saber qué es lo que van a hacer y qué es lo que no pueden hacer. Hasta dónde son los alcances y hasta dónde son los límites de su capacidad de transmisión.
Sí, el tema está muy claro. El que sea buen locutor, el que transmita esa emoción, pues al final siempre va a tener trabajo. El que sea un locutor, pues que simplemente se dedica a pinchar discos, a poner la música o tal, pues ese va a tender a desaparecer. Yo creo que al final la inteligencia artificial va a ser una selección y van a quedar pues los que realmente llegan a la emoción del oyente y llegan a la persona y generan la comunidad esta que nos comentabas que habías generado en esta radio, pues que habías generado una comunidad importante y que esa era una de las partes fundamentales que también te habías dedicado. Y creo que ahí es donde está la fuerza, en crear la comunidad y en que esa comunidad esté acostumbrada a un tipo de locutor, ese locutor entienda esa comunidad y sobre todo llegue a esa emoción que necesita el público. ¿Qué es lo importante? Lo que genera la radio en vivo, lo que genera la radio, como tú lo dijiste hace un momento, la radio de contacto, es la emoción. Por eso muchas de las veces, si te fijas, no es que el locutor que tiene una voz maravillosa puede llegar a la gente, sino quien sepa utilizarla. Porque si tienes una gran voz, pero no tienes las herramientas para poder utilizarla, simple y sencillamente vas a ser un locutor normal. Y en la radio hay los locutores normales, los locutores habituales y los que realmente tienen éxito. Entonces, hay que saber distinguir realmente con qué plantilla de locutores te vas a quedar ahora con la implementación de la inteligencia artificial, porque me imagino que en muchas estaciones ya se está utilizando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la industria? ¿Qué van a hacer los sindicatos de la radio? ¿Dónde van a poder acomodar? ¿Cómo los van a poder acomodar? Los que tienen estudios, ¿qué otra función pueden hacer? Por eso es importante que a lo que le tengas más amor, como es la profesión de la radio, que es una profesión hermosa, créeme que yo amo la radio, amo ser buen radio, me gusta transmitir emociones, no me gusta compartir cosas tristes y compartir cosas que a la gente a lo mejor no le va a gustar. De eso se trata ser un buen locutor. Un buen locutor de radio no es aquel que grita, no es aquel que pone una canción y canta. Un locutor es el que es aceptado todas las horas en las casas, en las en donde se los automóviles. Nos damos cuenta que esa es la versatilidad, no de la persona que habla, sino de la persona que escucha. Que si te está escuchando en casa y se sube a su carro, te va a volver a sintonizar y le gusta por tu estilo. Necesitamos de crear nuevos estilos, no crear imitaciones de los estilos que ya hay en la radio. Pues es importante darnos cuenta que el locutor de radio no se hace en una escuela, el locutor de radio no se hace en una universidad, el locutor de radio se hace atrás de un micrófono. Sí, al final son la experiencia. No puedes querer transmitir algo si no tienes la experiencia de transmisión. Entonces, al final, hasta que no te pones delante del micrófono, y yo he visto a muchísima gente que se ha puesto delante del micrófono y no sabía articular palabra. Y eran grandes comunicadores en otros campos, pero se ponían delante del micrófono y no sabían transmitir. Entonces, ese es el tema, que vas a aprender con la práctica. Y aquí sí que, bueno, pues podríamos entrar en esa parte de coordinar los equipos de locutores, el equipo técnico también que me comentabas que habías coordinado. ¿Cómo hacías toda esta parte de la coordinación? Porque yo creo que es muy interesante el cómo se coordinan todos estos equipos y sobre todo pues coordinar cosas tan diferentes como lo que es el locutor y lo que es el equipo técnico que tienen que estar en sintonía, pero que muchas veces tienen opiniones diversas y totalmente diferentes. Coméntame. Fíjate que es súper importante, por ejemplo, las personas que han estado en radio nos van a dar la razón. Si tú tienes una estación de radio o estás dirigiendo una estación de radio o eres parte de una estación de radio o de un equipo técnico, debes de darte cuenta que va a llegar el momento que te contraten un control remoto. Ahí es donde debe de haber una coordinación. A las 12 es el control remoto. Media hora antes ya debe de estar el automóvil donde lleva el control remoto para poder hacer la transmisión, donde vaya la unidad móvil. Ya tienes que estar media hora también antes implementando la objetividad de que tu estación de radio se vea y se escuche.
que a la vez le pongan interés para que ellos mismos se vayan sumando hacia el producto que nos va a dar la tarea de haber hecho el control remoto. Lo más importante de todo es que debe de haber una sinergia en todo el equipo. Una estación de radio no es únicamente los locutores. Una estación de radio, y me atrevo a decirlo con todas las palabras, primeramente es el cuerpo técnico. ¿De qué te sirve tener una bonita voz o una gran capacidad de estar en radio si no te escuchas en ningún lado? Entonces, lógicamente debemos de darle siempre lo que viene siendo la verdadera importancia a los técnicos, al equipo técnico, porque sin ellos no puedes salir al aire. Entonces, la sinergia que debe de haber es algo que al momento de que tú contratas a alguna persona, debes de darte cuenta qué cualidades debe de tener. Ahora sí que debes de volverte hasta especialista en recursos humanos para saber cuáles son las virtudes y no únicamente eso, y en las capacidades, sino también lo que vienen siendo las habilidades. En radio cuenta más una habilidad que una herramienta de trabajo, porque si estamos hablando de habilidades, nos vamos directamente a lo que viene siendo la parte donde tienes la capacidad de hablar de cualquier tema, de decir cosas maravillosas, de implementar una sonrisa, de implementar un sentimiento, hasta una lágrima. ¿Quién no se ha puesto a reír o a llorar con el locutor en turno, con una canción, con alguna transmisión? Y eso es lo más importante de todo, generar una sinergia. Porque si te fijas, una estación de radio viene siendo como, vamos a decir, un rompecabezas. Un rompecabezas armado es lo que tú vas a ofrecerle a la gente, como una estación de radio. Pero cada pieza de ese rompecabezas tiene habilidades, tiene conocimientos, tiene herramientas para poder adecuarse a las piezas necesarias y formar un gran rompecabezas. Ahora lo que veo yo son estaciones de radio que tristemente son 3/4 de rompecabezas. Ya muy pocas estaciones de radio puedes decir que es como la imagen de lo que tú quieras llegar a ser. ¿Por qué? Porque ya no se congenia. Fíjate que me tocó la oportunidad de dar clases de comunicación y de radio, pero a veces es una forma decepcionante. ¿Por qué? Tienes una autoridad, tienes un nombre, tienes un prestigio, tienes un nivel. No es un nivel únicamente local, ya es nacional, ya está mundial. Pero ahora imagínate, por ejemplo, hay niños que porque son, pues, o se sienten influencers, piensan que en el radio va a ser exactamente lo mismo. Y no es lo mismo. Creo que a veces el radio pierde mucho su capacidad y pierde mucho su esencia con adaptar muchos de los influencers a lo que viene siendo la radio. Pierde su esencia desde el momento que ya estás viendo la imagen del locutor, cuando antes era lo mágico de la radio. Te lo imaginabas, de acuerdo a su voz. Muchas de las veces sí te llevabas un chazo cuando lo veías, ¿no? Porque lo realizabas de una forma, no sé si te pasó con alguna locutora o algún locutor. Entonces, eso es lo importante de todo. La sinergia que puede haber en un equipo es la base del éxito. Cuando tienes la aprobación de los actores, cuando tienes la aprobación y que te dejan hacer realmente lo que te gusta hacer y sabes hacer, cosas maravillosas. Sí, cuando realmente sale la creatividad y ya sabes hacer y tienes un expertise, pues es cuando vas a sacar cosas que vas a llegar a la persona, vas a llegar a hacer en una comunidad que al final es la parte fundamental en la radio, porque al final cada programa tiene su comunidad, cada espacio va a generar ese núcleo de oyentes y creo que ahí es una parte fundamental y que creo que todavía los locutores ya de la vieja escuela, por decirlo así, pues sí que tenían claro el tema de generar esa comunidad. Pero como yo los locutores que estoy viendo nuevos no les veo tan centrados en crear esa comunidad, sino en ser mucho más generalistas. Y creo que ese es también un error importante porque al final el que tú tengas una comunidad de seguidores, el que esas personas quieran escuchar tu programa a tal hora del día, pues va a ser también una cuestión importante y que al final va a ser el futuro de ese programa. Entonces sí que veo esa diferencia entre lo que hemos vivido la gente que hemos estado durante años en la radio
y lo que se está haciendo ahora, que es como mucho más generalista y no importa tanto el oyente y esa comunidad de oyentes. Tú lo acabas de decir, y ¿sabes qué? Aquí la solución, si realmente queremos que la radio subsista y que la radio vuelva a tener su esencia verdadera, que es escucharte, no verte, escucharte, debemos implementar pues nuevas capacitaciones para la gente que le gusta la radio. Tristemente, yo me pongo a pensar, ok, ¿cuántas personas valiosas se han privado de hacer radio por estar haciendo algún podcast con televisión abierta, con cámara abierta? Cuando a lo mejor realmente la radio, si te fijas, la radio ha subsistido al embate del Internet, al embate de la tecnología, al embate de los compact disc, el embate de lo que tú quieras. Antes, por ejemplo, ¿te acuerdas cómo se grababan con las famosas tornamesas que pones el disco, la aguja, y que a lo mejor tienes que limpiar bien el disco porque ya se escuchó que se sobresaltó? Entonces tienes que estar bien pendientes. Tenías más habilidades de las que tienes ahora. Tenías un concepto mayor y más integral de lo que era realmente hacer radio. Ahora, hacer radio no es aquella persona que se pone enfrente de un micrófono y dice la hora, y dice el nombre de la canción y dice saludos. Eso no es ser locutor de radio. Eso es un presentador de canciones. Mm. Ahí estamos totalmente de acuerdo que es un presentador de canciones y que al final esa gente que no tiene una especialización, que no se ha querido especializar, que no ha querido ir más allá y ser el mejor en lo que él está haciendo, pues son los que se van a prescindir y con todos estos cambios que estamos sufriendo, son a la gente que primero se va a prescindir. Y creo que tienes también una parte importante en el tema de que mucha gente se ha privado de lo que es realmente la magia de la radio con los podcasts, con la televisión, con el YouTube, y al final se está quitando esa magia esa conexión mágica que tenemos cuando no tienes esa pantalla, cuando no te está viendo y cuando simplemente expresas lo que tienes que expresar con la voz. Creo que es una parte que tendríamos que recuperar la gente de radio y que bueno, pues es una cuestión muy interesante y que al final tiene su nicho, porque hay gente que lo que le gusta es escuchar la voz y que pasa pues de un poco del tema más visual y que vamos a tener siempre, si lo sabemos experimentar, pues un nicho de mercado que es el que nos va a estar en lo que es la radio y en lo que es la transmisión por la voz. Sí, completamente de acuerdo, porque imagínate, a fin de cuentas, el que trasciende es el locutor. No trasciende el mensaje, trasciende la forma en cómo dice el mensaje. Afortunadamente la gente es muy inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque sabe realmente lo que quiere escuchar. Si quiere escuchar música, puede poner una estación donde exista nada más pura música. Pero muchas de las veces la misma música hace que el día, en lugar de acortarse, se haga más extenso. ¿Por qué? Porque no hay esa función que lo dijiste tú desde un principio, tener ese contacto con la gente. Y tener ese contacto con la gente te aligera mucho lo que viene siendo una carga pesada de trabajo. Te aligera mucho una carga pesada de cuando eres conductor de radio, cuando eres conductor de carro, conductor de Uber, porque te van escuchando y al momento les vas aligerando mucho lo que viene siendo el trabajo. Se los haces pequeño. Eso es lo más importante de todo. Pero imagínate, ver, por ejemplo, a los influencers, que muchas de las personas no los ven porque realmente les interesa algo importante, sino porque simple y sencillamente se mofan de lo que están hablando. Yo creo que a lo mejor no sé tú qué piensas de una regularización de lo que viene siendo la forma de cómo los influencers hagan algo. No todos los influencers son malos. El 80% de los influencers son buenos porque tienen contenido. Pero los otros 20, desde el momento que se levantan y ya te empiezan a decir, el día de hoy les voy a explicar la crema que me voy a poner porque me salió de una peca. O sea, espérame, ¿a quién le interesa eso? A mí me interesa más saber algo de conocimiento, algo de contenido que realmente te dé la pauta para seguir en ese tema e investigar más acerca de eso. Algo con lo que puedas aprender. Los medios de comunicación no es únicamente diversión. Los medios de comunicación también es
Los medios de comunicación es salud, los medios de comunicación son historia. Sí, a ver, el tema de los influencers, al final cada uno tiene que buscar su nicho y a nosotros no nos puede interesar seguramente el tema de esa persona que es más graciosa, que lo ven para simplemente reírse y disfrutar de 5 minutos, pero bueno, tiene su nicho de mercado. Al final, como todo, tenemos que ir haciendo secciones y cada uno trabajar en la sección que entendemos. Yo entiendo la comunicación como no solo entretenimiento, sino también aprendizaje, lo que es el edutainment. El aprendizaje con también pues, un poco de diversión, una cuestión así. Que hay solo diversión y que está funcionando y que a los hechos nos podemos remitir, pues sí, pero bueno, creo que ese es un mercado totalmente diferente al que nosotros estamos enfocados y al que la radio debería estar enfocada. Entonces, es bueno, pues tiene que haber de todo en la Viña del Señor, como se suele decir, pero creo que el enfoque de la radio tiene que ir por esa educación, con aprendizaje, con lo que sería pues de diferentes aspectos que le pueden mejorar la vida a la persona. Ver en qué le puedes mejorar la vida con tu mensaje y transmitirlo a través de la radio. Creo que esa es la función que tenemos que tener los que hemos sido locutores o los que estáis ahora mismo en la locución. Todos cabemos en medios de comunicación, absolutamente todos, pero debemos de saber qué funcionalidad le puede aportar a la gente desde esta trinchera. Y eso es importante, porque como tú dices, hay público para todos, sí, pero también hay que darnos cuenta que muchas de las veces, si no tenemos nosotros el control como padres de lo que ven nuestros hijos, pueden estar viendo a escondidas de nosotros algo que puede ser perjudicial para su crecimiento y su desarrollo. Entonces, sí es importante también que desde muy pequeños les enseñen realmente cuáles son sus habilidades, cuáles son sus gustos de acuerdo a sus necesidades. Oye, si a mí me gusta jugar fútbol, pues desde muy pequeño le voy a enseñar a mis hijos lo que tienen que ver para formarse como buenos jugadores de fútbol. Entonces, ahí ya llevamos un camino que los niños tienen que recorrer de acuerdo ya a su capacidad y experiencia que papá y mamá le están dando con el conocimiento de que hay influencers enfocados a eso, pero a eso, que es importante, que tengan contenido. Bienvenidos todos los influencers, bienvenidos todos los de TikTok, eso es maravilloso, o sea, es parte de una cultura de desarrollo tecnológico nuevo y tenemos que adaptarnos. El que no se adapta se queda fuera. Eso está claro, tenemos que ir adaptándonos. Además, ahora, pues, gracias al TikTok, pues la gente lo que hace es un consumo mucho más rápido del contenido y tenemos que también que adaptarnos a cómo transmitimos nosotros los mensajes. Al final, ahora no vale ese mensaje tan largo, sino que tienen que ser mensajes mucho más concretos y eso también nos exige a las personas que comunicamos, pues, un resumen, una interiorización de lo que queremos hacer, de lo que queremos decir, para dárselo pues como mucho más sencillo y mucho más rápido y quitar todo lo que podría ser un poco esa cuestión que, bueno, pues se ponía y que era simplemente de relleno. Yo ahora me baso en el tema de que la gente lo que quiere es rapidez y quiere que le quites todos los rellenos. Y creo que hacia ahí va el tema de, también de ir trabajando, pues eso, el comunicar los mensajes más directos y no tanto como se hacía antiguamente, pues con tanta bomba, con tanto contexto, que creo que en este momento pues las nuevas generaciones no lo admiten y que cada vez se consumen los contenidos mucho más rápido. Fíjate que sí, aquí es lo importante también de lo que viene siendo la producción de comerciales de radio. Muchas personas escuchan un comercial de radio que te marca una pauta de 20 segundos o de 30 segundos, de acuerdo a la economía que tú lleves para poder solventar los 20 o 30 segundos. Pero imagínate, por ejemplo, en esos 20 o 30 segundos, toda la información que tienes que meter para que la gente, como tú dices, algo específico, algo conciso, algo preciso, que se te quede en la mente, porque debemos de entender que la publicidad no vende, la publicidad posiciona y el posicionamiento es lo que genera lo que genera la venta.
Entonces, muchas personas dicen, a ver, ¿cómo le harán estas personas para ser creativos de la radio? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que ver? Ok, el cliente llega con una idea, pero del creativo corre que realmente tenga éxito una campaña. Por ejemplo, llega una persona de un cliente de unas llantas y el creativo nada más dice 4 llantas por tanto dinero, pues lógicamente, ¿dónde está la creatividad? Ahí es lo que realmente el creativo es el toque de excelencia que le puede dar el gran éxito en la campaña publicitaria. Y eso es lo más importante de todo. Puedes imaginarte absolutamente todo lo que ruede y desde ahí generar ideas, una lluvia de ideas. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? Los personajes, tener mucha imaginación, tener mucha creatividad. De hecho, si te fijas, la creatividad es la madre de la necesidad. Yo necesito, me imagino. Entonces, dentro de esa imaginación es impresionante lo que puedes hacer. Claro, es que si no tienes esa imaginación, si no tienes esa creatividad, al final no estás dando al cliente lo que necesita, porque el cliente lo que necesita es impactar con su producto, con su mensaje, para quedarse en la mente de la audiencia. Si no haces esa parte de ser creativo, de ser totalmente disruptivo con lo que hay, pues lógicamente no vas a tener ese resultado. Y en este punto sí que tú has manejado muchísimo campañas de publicidad, por todo lo que hemos comentado fuera de micrófono, y me gustaría que darías 3 claves para cuando una persona está pensando, bueno, voy a hacer una publicidad en radio, voy a hacer unos creativos de radio. ¿Cuáles serían las bases desde tu punto de vista, que has tenido muchísima experiencia en ello, de cuáles serían esas 3 claves principales en las que se tiene que fijar para ver si el creativo que tiene delante, pues le está haciendo el trabajo bien, si no se lo está haciendo bien, si va a resultar esa campaña, no va a resultar? Un poquito si tienes esas 3 claves que la gente pueda decir: "Ah, pues esta radio, mira, me va a funcionar, no me va a funcionar". Claro, fíjate que muchas de las veces es de acuerdo a tu capacidad y a tu creatividad si lo quieres hacer complicado o sencillo. Cuando llega, por ejemplo, un cliente que te dice, tengo teléfonos celulares. Ok, ¿qué es lo primero que piensas? Debes de pensar, primeramente, a qué segmento quieres llegar. Porque los diferentes segmentos que hay para poder hacer una campaña de publicidad necesitan también y conocer las palabras y el lenguaje asertivo con el que tienes que llegar. No es únicamente comentar, ni decir, ni anunciar. Teléfonos celulares a 20 euros. No, sino que tienes que darle, por ejemplo, una pequeña historia. Tienes que argumentar algo para que la gente se interese. ¿Y cómo puede procesar la información que tú le estás dando en base a un comercial de radio? Si yo tengo un teléfono celular, lo primero que voy a pensar es en una necesidad que a la gente no se lo están dando los demás teléfonos celulares. Porque si te fijas, lo que menos tienen los teléfonos celulares es que son teléfonos celulares. Sí. Entonces, imagínate, si realmente sacamos una nueva línea de teléfonos celulares que no tengan absolutamente ni cámaras, ni tengan nada, ¿cómo anunciarías ese teléfono celular? Bien sencillo. Si lo único que quieres es un teléfono celular, hablar y recibir, compra este teléfono. ¿Sí me explicó? Ya sin necesidad de ahondar en todas las bondades que tiene tu producto para que la gente lo entienda, pero de una forma completamente diferente. Si tienes un teléfono celular que tiene más de 20,000 cualidades, 20,000 bondades, pues lógicamente tienes que hacer un resumen de todo eso en muy pocas palabras. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Si quieres trascender en tu vida y dejarlo grabado, el teléfono celular tiene la oportunidad, o sea, todo eso es importante. El cómo, cuándo, dónde y por qué es fundamental dentro de una campaña publicitaria. ¿Dónde estás? ¿Qué necesidad tienes de darle a conocer a la gente las bondades que la misma gente necesita? Si la gente necesita un teléfono celular, vamos en toda la creatividad del mundo, un teléfono celular que lo utilice para cuando esté lloviendo, pues ponle, adáptale un paraguas, ¿no? Que es lo único que hace falta. O un teléfono que almacene gasolina. Gasolina. El teléfono celular nuevo tiene para ti el combustible idóneo para tu carro. Entonces, todas las necesidades que van surgiendo con las etapas de la evolución del ser humano es lo que le debes de remarcar. Eso es lo importante. Remarcar las bondades.
saber cómo remarcarlas, utilizar el lenguaje idóneo, segmentar a qué mercado quieres ir. Eso es lo más importante de todo. Utilizar la música también, el tiempo necesario, la forma de hablar, el espacio, la dicción, la modulación, la intención. Eso es lo que realmente te puede dar para tu campaña el éxito o el fracaso. Sí, has comentado dos aspectos que para mí son esenciales. Uno es encontrar la necesidad de ese público objetivo al que nos vamos a dirigir. Si no encontramos esa necesidad, al final vas a hacer un anuncio vacío, desde mi punto de vista, y que no va a llegar a nada. Y otra, el contar una historia, porque al final tenemos claro y hay muchísimos estudios que demuestran que el aprendizaje a nivel humano llega mucho mejor con historias. Y de hecho, hay grandes anuncios, grandes creaciones publicitarias que han funcionado muy bien porque cuentan una historia y que además quedan en el recuerdo años y años y años. Y creo que esos dos puntos son básicamente los que podríamos condensar en un creativo que tiene, como has comentado muy bien, pues muchísimas cuestiones, pero creo que esos 2 puntos son para mí lo más importante en el tema de generar un creativo que realmente llegue a la persona y, lógicamente, el que tenga algo emocional para que despierte una emoción en la persona. Eso es lo más importante de todo. Ahora, como gerente o director de alguna estación de radio, realmente cuando contratas a una persona, ¿evalúas eso que tú necesitas, que la empresa necesita para poder solventar los encargos de tus clientes? Muchas veces no, ¿eh? Y ahí es cuando realmente te estás dando cuenta porque te está generando una baja cantidad de entrada de dinero. Pero cuando realmente tienes un boom en la producción de comerciales, en la producción de publicidad, en la producción de los locutores, de la música, en tu contenido, vas a tener un crecimiento increíble. Entonces, hay que fijarse en todos y cada uno de esos puntos. A veces los pequeños detalles son los que hacen la gran diferencia. Y en eso debemos de cuidarnos, hacer absolutamente todo, una revisión. Cada semana es una revisión de todos y cada uno de los integrantes de los que forman nuestra estación de radio. Sí, lógicamente tenemos que revisarlo. Lo primero es contratar la mejor persona posible, la persona más cualificada posible. Y esto muchas veces no contratamos el mejor porque pensamos, oye, pues si es mejor que yo, va a tener más conocimientos y tenemos ese miedo. Y creo que ese es uno de los grandes errores que se cometen muchas veces cuando se emprende, que no se quiere contratar a la persona mejor en ese campo. Al final, lo que tiene que ser el director es una persona que conozca todos los campos y que sepa guiar y ensamblar todos esos campos. Y por lo tanto, tienes que contratar a esa persona que sea la mejor en el campo. Y después, lo que muy bien dices, hacer esa gestión semanal para ver, pues, incentivarles, ver cómo se puede mejorar y poner en funcionamiento una cuestión que yo llevo defendiendo muchísimos años, que es la mejora continua, el que cada semana veas en qué se ha fallado esta semana y vayas mejorando. Y creo que es la única manera de llegar a la excelencia y de conseguir mejores resultados y de que tu empresa, en este caso la radio, pues vaya creciendo. Fíjate que sí, yo estoy muy agradecido con los jefes, los patrones que he tenido dentro de los medios de comunicación, que han sido dos empresas increíbles, Radio Grupo, que es el ingeniero Alfredo Rivas, y Radio Universal, que es José Luis Morales. De ellos aprendí muchas cosas. Son tenaces, son entrones, les gusta mucho la innovación. Y eso a la larga, en lugar que tú digas, híjole, ¿por qué me regaña? ¿Por qué esto no? Porque simple y sencillamente a la gente que más regañan es a la que quieres que saques más potencial del que tienes. Y eso es lo importante. En el radio debemos ser muy pacientes, porque imagínate lidiar con 10, 15 trabajadores, que no únicamente es eso, sino que tienes que lidiar con otros 15 personas, que es el ego de cada uno de ellos. Entonces tienes que consentirlos, que te piden un permiso, que si te piden un aumento y todo, debes de saber
por la misma experiencia cómo tratarlo. Porque si no, todo ese equipo que has logrado, porque acuérdate que en el radio es muy sencillo decir que los locutores de radio, unos se sienten estrellitas y otros no se sienten, lo demuestran en el micrófono. Mm. Y creo que en las dos empresas de radio donde he estado, siempre han optado por aceptar, por contratar a la gente que realmente necesitan ellos de acuerdo a sus necesidades, a sus segmentos. Es muy bueno. Yo no tengo absolutamente nada malo que decir de ellos, al contrario, yo les aplaudo porque a mí me dieron la oportunidad de trabajar, de saber cuáles eran mis habilidades, de desarrollar mi ADN del radio que mi señor padre, don Álvaro Álvarez, me dio la oportunidad de tener. Entonces son conductos para que tú puedas generar y explotar tus propias habilidades y tu profesión. Sí, al final, como siempre se va aprendiendo lo que tenemos que ver es eso, que tienes que ser agradecido con la gente que te dio la oportunidad y que además te ha enseñado y te ha llevado a donde estás. Al final es un proceso que todos hemos pasado y que todos tienen que pasar, que es el ir aprendiendo y el aprendizaje se hace con la práctica. Y para ello te tienen que dar esas oportunidades prácticas y por eso tienes que estar agradecido por los jefes que hayas tenido que en algún momento hayan sido mejores o peores, que te hayan puesto con más presión o con menos presión, pero siempre has aprendido y esa es una parte fundamental. Hablando del tema de la comunicación, que es tan importante en la radio, ¿cuáles serían para ti las tres claves más importantes cuando tú quieres comunicar algo a las personas? Para llegar a ese punto emocional, a ese punto que despierte una emoción en la persona. ¿Cuáles serían para ti esas tres claves? Híjole, es que cuando me hablas de radio y de comunicar esas sensaciones, ve la sonrisa que tengo, Sí. porque es maravilloso. Fíjate que yo, cuando inicié en radio, inicié en una estación que se llama La Inolvidable 1490. Tú sabes, música de José José, música de Janet, música de Los Panchos, y era maravilloso. Y no le puedes hablar a la gente del segmento que te escucha de una forma diferente a como ellos te quieren escuchar. Si, por ejemplo, yo anunciaba la canción del Triste de José José, pues lógicamente tienes que ser como una especie de analogía. Si está usted escuchando en este momento y se siente triste porque a lo mejor su señora está enojada con usted, ponga esta canción y disfrútela. Es el Triste con José José. A la gente le gusta. ¿Por qué? Porque ya se está identificando con el locutor de radio. Imagínate, si nada más la presentas como un presentador de canciones, aquí está José José con el Triste, la Inolvidable. No transmites nada. Pero si realmente te pones en el lugar de la persona que te está escuchando y aparte estás utilizando como herramienta de trabajo el nombre de la canción, la letra de la canción, el mensaje de la canción, tienes un mundo por explotar. Y eso es lo que los grandes locutores explotan, con su creatividad, con su imaginación. Todo lo que piensan lo convierten en un mensaje que transmiten en el micrófono. Eso es lo más importante de todo. Los matices de voz, la forma en cómo le hablas, la forma espaciada. No, hombre, eso vuelve loca a la gente. Es diferente a cuando estás en una locución grupera, en una locución popular, que es más ágil, más rápida, y aparte también tienes que decir algunas cosas que a lo mejor no quieres decir, pero lo tienes que decir para poder adaptarte a esa situación. Sí, al final te tienes que adaptar a cada situación que tenemos y muchas veces, pues dependiendo a dónde te estás dirigiendo, vas a tener que adaptar tu mensaje. Y bueno, pues regresando un poco a tu historia, ¿cómo ha sido esa parte en la que has impartido la formación a las nuevas promesas de la radio? Y he visto que estabas en dos universidades y que bueno, pues has estado ahí dando esa formación. Y bueno, pues también es una parte interesante el que nos hables un poco de cómo es esa formación, de cómo les has transmitido y bueno, cuáles han sido los resultados, si ha habido pues alguna persona que ya haya salido como locutor, sea pues, en alguna pequeña radio o ya en alguna radio más importante. Un poquito que nos cuentes esa historia como profesor. Fíjate que afortunadamente he tenido la suerte de no únicamente formar buenos locutores, sino excelentes locutores.
Yo aparte de ser locutor de radio, también me gusta mucho compartir la forma de hablar. Tengo un programa que se llama Neurovoz, donde utilizo como psicólogo la parte fundamental de las neuronas para poder hablar, para poder emitir, para poder sentir. Y eso también lo transmiten directamente. Si te fijas, desde que se implementó en México, no sé, en España desde hace mucho tiempo ya estaban implementados los juicios orales. Aquí en México se acaban de implementar. Antes los buenos abogados presentaban todo por escrito, pero ahora que se implementan los juicios orales, muchos de ellos que eran magníficos presentando pruebas por escrito, se volvieron obsoletos porque no saben hablar, no saben expresarse. Y ahí es donde también la función del comunicador puede ayudarles a ellos en una ramificación de maestro, de consultor en materia de comunicación. Y no únicamente eso, sino qué palabras debes de utilizar en un juicio. Eso es importante. Por el lado de la abogacía, muchos abogados que también estoy capacitando en la forma de cómo hablan, ahorita ya son unos excelentes abogados, que ya utilizan lo que viene siendo la narrativa al momento de estar hablando, pues, que eso es, pero referente a las universidades para formar nuevos talentos en cuestión de radio, sí es importante, las universidades deben de separar lo que viene siendo la materia de radio. Debe de haber exactamente una carrera que sea radio, porque cuando dicen vas a estudiar comunicación, sí, te dan medios de comunicación, desde la implementación de podcast, desde la implementación de influencers, desde la implementación de lo que viene siendo las redes urbanas, lo que viene siendo las redes sociales. Ya es una variedad que a final de cuentas dejan a radio a un lado y se pierde la esencia del verdadero locutor que nosotros queremos hacer formar. Si realmente hubiera una carrera que únicamente fuera radio y televisión, se implementaría algo maravilloso. Se crearían nuevos locutores con una funcionalidad que es lo que es la esencia de la radio. Pero ya cuando les empiezan a meter esto y esto, que son 7 horas diarias en una universidad, no van a tener tiempo para poder expresar y asimilar el conocimiento transmitido de una persona que está experta en radio. Lo van a hacer como algo, toca radio, ya nomás queda 1 hora, listo. No, no se trata de eso. Se trata que llevamos adentro en el ADN nuestra funcionalidad y nuestra herencia de radio. Podamos transmitirla y enseñarla para que estas nuevas generaciones tengan oportunidad de realzar su conocimiento en medios de comunicación, teniendo la radio como estandarte. Eso es lo más importante. Y no lo hay. Haz de cuenta que están haciendo una olla de tamales. ¿En España saben lo que son los tamales? Sí, Bueno, pues vamos. en México en la materia de comunicación, haz de cuenta que le ponen en una misma olla tamales de chile, de dulce, de rajas y de queso. Entonces, es difícil aprender el sabor, ¿no? Exactamente la misma la carrera de comunicación. Sí, al final la carrera de comunicación han hecho ahí pues como un cajón de todo y bueno, pues muchas veces tiene que haber unas formaciones específicas, tanto para la radio como para la televisión. El que quiere ir a la televisión pues también tendrá que tener su formación específica y no una cuestión mezclada que al final pues ni eres experto en una cosa ni eres experto en otra y que al final para ser un buen comunicador lo que necesitas son muchas horas de micrófono, muchas horas de radio y eso es la única, desde mi punto de vista, secreto para que funcione todo. Entonces, Más hay que hacer una carrera ahí concreta y que sea la carrera de la radio. y muy importante también, aparte de todas las horas de experiencia, muchas horas de conocimiento, de estudio. Necesitamos locutores no únicamente especializados en radio. Necesitamos los locutores íntegros que había antes, que sabían absolutamente todo, porque todo el día estaban leyendo, porque todo el día estaban aprendiendo, y eran lo que realmente diferenciaban los locutores de antes a los de ahora. Antes sabían de lo que estabas hablando, y ahora nomás presenta canciones. O sabes que lo triste también de todo, dentro de mi funcionalidad como psicólogo, me doy cuenta que en muchos medios de comunicación
Les encanta dar consejos, sin saber realmente que ese consejo puede tener un impacto negativo. Hay que saber realmente cuándo aconsejar, cómo aconsejar, qué habilidades y qué herramientas le vas a dar a esa persona que necesita un consejo de algún profesional. Pero lo que vemos más ahorita en muchas estaciones de radio son psicólogos de internet que Sí, leen pero absolutamente todo eh, y es lo malo. Hay que meter realmente los profesionales, hay que meterlos a cada uno en su canal. Si necesitas hablar de psicología, invita a un psicólogo. Si necesitas hablar de medicina, invita a un doctor. No puedes hablar tú de medicina siendo locutor de radio. No puedes hablar tú de psicología. Mejor da un consejo, pero no quieras influir en la mentalidad de cada una de las personas a las que estás llegando. claro, es que al final, si lo que estamos haciendo es dar consejos que no están fundados en algo científico, al final puedes perjudicar muchísimo a las personas y para ello están los especialistas. El locutor tiene que ser una persona que, como bien dices, tenga un conocimiento extenso, pero que al final, si necesitas dar un consejo médico, pues tendrá que ser un médico el que lo dé, no va a ser un locutor. Entonces, eso sí que tiene que, desde mi punto de vista, estar bien separado y estar muy concretizado. Y bueno, pues seguir formándonos continuamente. Eso es para mí esencial durante toda la vida formarte, porque al final, si te dejas de formar, dentro de 2, 3 años, 4, estás totalmente obsoleto y bueno, pues como cambia tanto el mundo, pues o te formas o te quedas atrás. Imagínate, por ejemplo, yo me inicié en el radio desde que estaba muy pequeño, pero ya cuando empiezas a recibir tu dinero, tu sueldo y todo, pues lógicamente ya le vas echando muchas ganas. De hecho, la implementación de metas en uno mismo cuando tienes un objetivo de vida va haciendo que tú te vayas desarrollando y vayas madurando y vayas creciendo y vayas aprendiendo, porque nunca dejas de aprender. En medios de comunicación jamás dejas de aprender. Y eso lo tenemos que dejar muy en claro, porque aunque seamos los más grandes locutores de radio de la historia, lo que debe de anteceder a esa postura es la humildad. Saber realmente que el poder no lo tenemos nosotros. El poder es esto. El poder es el medio donde te escuchas. Entonces, un día vas a dejar de ser quien eres y la gente te va a olvidar. Porque si te ve en la calle va a decir, ah, mira, el que estaba de lo... Pero cuando realmente le pones la esencia y haces radio de corazón, con amor, la gente te va a ubicar, la gente te va a recordar, la gente te va a felicitar y la gente te va a saludar. Eso es lo más importante de todo. Un locutor no dura toda la vida. Yo les recomiendo que estudien, que no únicamente vean a la radio como una profesión. Cuando la ves como una profesión, le quitas muchas cosas, que si la vieras como un hobby, que lo haces con todo tu corazón. ¿Sí me explico? Eso es lo más importante de todo. La radio de profesión, cuando ya tienes otra cosa que hacer, la radio se convierte en un hobby. Pero nunca en la vida se debe de hacer radio sin la esencia que es hacerlo desde adentro, lo que sientes, lo que quieres proyectar. Es lo más importante de todo. Pues sí, en la esencia es el todo y si no vas a hacer una radio con esencia, no vas a hacer una comunicación con esencia, al final no sirve de nada. Yo creo que ahora es el momento de que nos hables de ese proyecto que has fundado y que es Elite Radio. Coméntanos un poco cómo surgió el fundar esa radio y un poco cómo es esa radio y qué podemos encontrarnos. Fíjate que es bien interesante. Cuando dejo yo la radio comercial hace como 12 años, eh, me pongo a estudiar derecho, soy abogado. Me pongo a estudiar psicología, soy psicólogo, soy maestro en educación familiar. Tuve algunos estudios fuera de México, muy lejos de México, y tenía esa pequeña ansiedad. Dentro de la misma generación y producción que nosotros hacemos en lo que viene siendo campañas masivas de responsabilidad social y familiar, lógicamente, eh, creas un proyecto, creas un producto, como en mi caso es arquitecto.
arquitecto de familias. Carlos Álvarez, el arquitecto de familias. ¿Por qué empiezo yo a hacer esto y por qué estudio yo psicología? Porque cuando estás en el radio, tú eres una esponjita. Tú eres un radar de lo que sucede en todo lo que viene siendo la radio y la región donde te escuchas. Entonces, te das cuenta y el corazón se te hace así como pasita cuando te habla una persona que necesita ayuda, que no sabe qué hacer porque su hijo ya se fue por el mal camino, que no sabe qué hacer o a quién acudir porque el esposo le pega, que no sabe a quién acudir porque se siente mal y está deprimido. Ahí es donde uno realmente ve la funcionalidad y la necesidad. Y como te dije desde un principio, la creatividad es la madre de la necesidad. El concepto de arquitecto de familias es generador de vértices estructurales de la familia de buenas costumbres desde antes de nacer. Yo estudié en una universidad la maestría en educación familiar, que es la Universidad Panamericana. Y es una universidad que a mí me gusta mucho porque tiene valores muy importantes. Rara universidad que ya tenga los valores que tiene la Universidad Panamericana. Entonces, ahí automáticamente vas aprendiendo y vas desarrollando de acuerdo a lo que la familia necesita. Yo desarrollé este proyecto en ciudad, es una ciudad donde ahorita tristemente hay muchos problemas. Haces el estudio, haces historia, generas un producto de acuerdo a las necesidades a donde va enfocado eso. Empecé haciendo consejos, cápsulas del arquitecto de familias para Fresnillo, Zacatecas, ciudad de donde yo soy. Fresnillo, Zacatecas es una ciudad minera que está en el mero centro de la República Mexicana, donde llegaron ustedes, 1490 y tantos, y es maravilloso, es hermoso. Fresnillo, Zacatecas, una ciudad minera. Bueno, pues ahí prácticamente empezó el proyecto de arquitecto de familias, era una estación que era la XTQX de la familia Bonilla, que me dio la oportunidad de implementar estas cápsulas. Y ahí fue donde yo inicié también haciendo podcast. De eso te puedo decir que soy pionero en los podcasts, porque era cada hora poner una cápsula y a la gente le gustaba. Total, que de iniciar en esa estación de radio, nos fuimos hasta 14 países, en más de 240 estaciones de radio de frecuencia modulada. Cuando empiezo yo a desarrollar este potencial en el aspecto del conocimiento aplicado en la radio es educación, pues lógicamente tenía ese gusanito de hacer una estación de radio. Y esa estación de radio dije, a ver, ¿qué necesidades de la gente puede querer en una estación de radio? Me fui haciendo encuestas, clase de música, cuánta publicidad, qué clase de publicidad, qué clase de voces, cuáles las voces, todo. Y fue donde nació el concepto de élite radio. Y lógicamente uno de mis maestros de la radio, que es el señor Raúl Pinzo, que es subdirector de TN, es una también de radio de Querétaro, me ayudó a hacer la estación de radio. Entonces, ahí le empezamos a implementar absolutamente los conceptos que yo quería. Inicié haciendo programas de psicología, que a mí me encanta. El programa de El Mundo de la Psicología con Carlos Álvarez tiene audiencia de más de 3 millones de personas en el mundo y que se transmite, la bajan en muchos países, se bajan y se cuelgan y no me dan a mí crédito. Bueno, que me ha encantado, porque a mí me gusta compartir lo que a la gente le gusta y lo que la haga crecer. Entonces, ahí fue donde prácticamente se creó el concepto de eliteradio.com.mx. Y ahorita lo sabes, nos han hablado de diferentes países porque quieren meter algunas canciones en la programación que nosotros tenemos. Entonces, el concepto es eliteradio.com.mx, contenidos inteligentes. Ahí es donde realmente, si tú quieres escuchar un buen contenido, vas a escuchar de un psicólogo. Si quieres escuchar alguna asesoría legal, lo vas a escuchar de un asesor legal, Panorama Lara, que es un excelente abogado penal. Si vas a escuchar algo de derecho familiar, lo vas a escuchar con un excelente especialista que es Rebeca Bernal. Si quieres escuchar una buena asesoría en cuestión de derecho laboral, lo vas a escuchar con el mejor, con el licenciado Juan Carlos Redondo. O sea, hay un especialista para cada programa. Eso es lo que hace completamente diferente a Élite Radio. Por eso es que ha trascendido como una de las 90 estaciones de radio online más escuchadas.
Muy interesante el concepto y muy interesante el que tengas esa repercusión, el que sea una de las más escuchadas a nivel online. ¿Y cómo puede la gente escuchar esa radio? No solo en la página web que nos has comentado, eliteradio.com.mx, sino en alguna aplicación. ¿Tenéis alguna aplicación? ¿Tenéis algún sistema que se pueda también escuchar? Fíjate que como es nuevo el concepto, apenas lo estamos implementando. Pero si ustedes quieren escuchar Elite Radio en tu buscador o en el Google, le pones www.eliteradio.com.mx y entras directo. Y ahí es donde te puedes divertir, escuchar, te puedes hasta, se podría decir educar también, ¿no? Compartimos educación, compartimos salud, compartimos lo que realmente queremos hacer de una estación de radio que sea íntegramente para el crecimiento personal. Muy bien, pues qué interesante, porque además el crecimiento personal es algo que tenemos que llevar dentro y que tenemos que ir explotando y haciendo durante toda la vida. Y bueno, pues es un concepto muy interesante el que has conseguido con el Interradio y creo bueno, pues tenéis ahí pues un emprendimiento muy, muy interesante y que seguro que va a ayudar a muchísimas personas. Sí, fíjate que sí, yo creo que si todos tenemos la oportunidad de ayudar a la gente en su crecimiento físico, intelectual y mental, debemos de hacerlo. Todavía vemos gente muy buena. La humanidad, yo creo que el 90% de la gente es muy buena y debemos de sacar todas nuestras habilidades para ayudar a esa gente que a lo mejor no es tan buena. Sí, tenemos que ir mejor la gente que es buena, pues tiene que ir influenciando a la que, bueno, pues tiene ahí, se ha torcido un poquito y bueno, pues llevarla al camino recto y, bueno, pues qué mejor que con la radio, que es como podemos llegar más al corazón, a esa emoción y creo que es la parte fundamental. Llegamos ya a los minutos finales y bueno, si quieres comentar algunas cuestiones finales, pues adelante, Carlos. La verdad, creo que ha sido un honor que me hayas invitado para compartir con la gente de España primeramente y con la gente en el mundo, porque tus segmentos son muy famosos en el mundo. Y te agradezco mucho, la verdad. Creo que lo más importante de todo es que desarrollemos lo que más nos gusta y desarrollar habilidades. Hacer que la familia sea el instrumento donde nosotros seamos gente capaz, gente integral y que realmente hagamos lo que hagamos y lo que nos gusta, pero siempre lo hagamos con amor. Te agradezco mucho, mi abrazo fuerte para toda la gente de España, mi reconocimiento y pronto nos vamos por allá. Bueno, pues agradecerte a ti también el que hayas colaborado con esta entrevista, el que hayas transmitido esta información tan valiosa y decirte que tienes los micrófonos abiertos para según vaya evolucionando el Radio o cualquier cuestión que tengas que quieras comunicar dentro del mundo del emprendimiento, que es a lo que nosotros nos dedicamos y ayudamos a esos emprendedores que quieren iniciar, pues tienes los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta este momento estamos con el programa de entrevistas. Hemos traído a Carlos Álvarez y nos ha comentado cuestiones muy, muy interesantes sobre comunicación. Así que si no has escuchado toda la entrevista, no te la puedes perder. Escúchala completa. Ya sabes, suscríbete al canal, dale a la campanita para que puedas recibir nuevas entrevistas y te podamos avisar. Un saludo.